Muy buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Gracias al Altísimo por permitirnos este día poder en esta hora llevar una palabra de vida, una palabra de crecimiento, una palabra de formación. Hoy vamos a establecer una conversación más que una predicación o monólogo. Una conversación con las personas que se conectan con nosotros, que van a hacer y van a recibir de bendición. Bueno y grande es el Señor. Sí, hay problemas en el video. ¿Qué se trata? Porque se está viendo de una manera irregular. Ahora todavía se ve. Si no, tendremos que cambiar de cámara. Gracias, Altísimo. Decimos al Señor, Padre amado, te doy gracias porque nos permite poder establecer esta conversación con el Espíritu Santo, que nos llena, Señor, y sobreabunda nuestra vida conforme a tu voluntad. Nos permite descubrir verdades que solamente tú has colocado para que sean reveladas en los momentos oportunos y cambiar nuestra actitud, nuestro pensamiento y nuestra formación a un fundamento más sólido, genuino y que nos permita mantenernos en la santidad. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en esta hora. Damos gracias por la salud de nuestros familiares, amigos, conocidos, parientes, hermanos, amigos, hermanos de la congregación de esta nación, familias de esta nación, familia de Venezuela, familia de Argentina, de Perú, de América Latina en pleno, Señor, de Estados Unidos, y todas las personas que tengan a bien escuchar, aprender y crecer juntamente con nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua, el Espíritu Santo tome el control y Él sea nuestra guía y fortaleza. Amén. Y el tema de hoy, restaurados por gracia. Tema muy interesante porque vamos a ver restaurados o renovados. Renovados, restaurados. ¿Verdad? Aquí me equivoqué en el nombre, pero sabemos que ese es el sentido. Somos nuevas criaturas, como está establecido en el libro de Corintios, como nos enseña el apóstol Pablo. Bien, iniciamos la conversación, el tema de hoy, con Génesis 2:17. En Génesis 2:17 nosotros podemos leer lo siguiente. Y mandó Yahvé, Dios, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nos detenemos unos segundos acá para poder discernir y descubrir esta ordenanza que el Señor le dio a Adán. Ciertamente, en ese momento estaba el hombre recién creado. Toda la vivencia del hombre que podía conocer él era una relación con Dios y la ordenanza de cuidar el lugar donde Dios lo estaba colocando. Dios lo había colocado, si vemos pasajes anteriores, en el huerto que se encontraba en el Edén, con la instrucción de cuidarlo, prepararlo, custodiarlo, todo lo relacionado con la administración de ese lugar. Y allí mismo el Señor se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. Sin embargo, antes de tomar cualquier acción, le da estas instrucciones.
que vemos en Génesis 2:17. Del árbol del bien y del mal no comerás. Sí. 2:16, él da la instrucción y la detalla en 2:17. ¿De acuerdo? De acuerdo. Díganme de acuerdo por lo menos. Y hasta allí todo normal, todo tranquilo. Él colocó nombres a todas las criaturas que Dios estableció. Y vamos a Génesis 3, del 1 al 7. Y ahí podemos ver ya el pasaje conocido por ustedes, ¿no? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De este pasaje podemos ver que ella comió y no ocurrió nada. La mujer comió y no ocurrió nada. Génesis 3, del 1 al 7. Del 1 al 7. Y dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero ella comió y no pasó nada. Mas cuando comió el marido, dice la palabra en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, que el castigo o la pérdida de la conexión con Dios comenzó cuando la mujer le dio al varón. Cuando el varón comió fue que ocurrió que abrieron sus ojos y se dio cuenta lo que estaban viviendo. Pero aconteció lo que la serpiente le había dicho. La serpiente le había dicho que al comer serían abiertos sus ojos y conocerían el bien y el mal. Eso aconteció en ellos. Pero no murieron. No murieron. ¿Por qué no murieron? Porque no era una muerte física. Dígate, no era una muerte, era una muerte física. física. En el hebreo, la palabra muerte está asociada con separación. Cuando alguien muere, su cuerpo se separa de su espíritu. Y en ese pasaje o en esa enseñanza de Génesis, Dios lo que le quiso decir a Adán, que de hacer o de ser desobediente y tomar de ese árbol, de ese fruto, él se separaría de Adán. Sería una criatura conforme al resto de las criaturas de la creación. Y lo podemos ver si seguimos leyendo Génesis, donde más adelante en el versículo 10 dice: y respondió Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Sin vergüenza. Perdón, eso no lo digo. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Yahvé Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Fíjate qué interesante, aquí no dice entre tú, sino dice entre ti. Entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolores darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo. Fíjense que interesante, el Señor resalta que la orden se la dio a él. Por eso que vemos que cuando ella come no le ocurre nada, porque ella lo sabía, porque Adán lo había dicho. Pero la orden directa, explícita, concreta fue Adán. No comiera de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos se te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comeréis el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo lo verás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar de su desobediencia, Dios los vistió. Pero allí podemos ver cómo hay una maldición sobre la tierra. Y hay dos cosas importantes. La relación con Dios se rompió. El hombre tenía que valerse por todo. Por eso que con el sudor a tu frente podrás mantenerte. Ya Dios no lo va a ayudar en ese sentido. Y lo sacó del lugar privilegiado donde ellos se encontraban. Pero la tierra también fue sometida a maldición por causa de la desobediencia del hombre. La pregunta que uno pudiera decir, ¿pero qué hizo la tierra? Ya no hizo nada. No. La tierra significa la creación. La tierra significa todo ser viviente que desde ese momento está, no la tierra, el globo terráqueo. Ella sufre las consecuencias de la mala actitud de los hombres. Por eso es que de una u otra manera la maldición sobre el hombre afecta a la tierra, porque nosotros hemos dañado a través de la historia muchas cosas de la creación. Contaminado mares, dañado la capa de ozono, afectado muchas cosas que en el principio Dios creó a la perfección. Ahora, esta situación no iba a ser perpetua, porque ya Dios había adelantado cuando habló sobre el castigo de Eva, lo que habría que acontecer en el futuro. Lo que había que activarse en ese plan perfecto que Dios tiene para la creación, para su reino en la tierra. Un retraso temporal había de ocurrir, pero había que preparar y había que restaurar al hombre. El pecado entró por un hombre y por un hombre tenía que salir. La desobediencia fue generada por un hombre y por un hombre tenía que salir. Hay un problema en la cámara de este teléfono. No sé si Delian lo ve. Se ve como si tuviese agua. En efecto, como si hubiese agua. Bien. ¿Mm? No, Wi-Fi, no. El Wi-Fi de la S, sí. Ajá.
Bien. Entonces, esta situación que ocasionó tenía que ser superada. De alguna manera, el plan de Dios tenía que venir para nosotros ser restaurados. Porque la creación, lo que Dios creó, el amor era sumamente poderoso. Él nos amó primero. Porque la palabra nos enseña en el libro de Juan que el verbo se hizo carne. Podemos leer en Juan, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Allí Juan nos revela que el plan de Dios se activaba con el nacimiento del Mesías. Y el Mesías vino y muchas veces lo dijo a recuperar lo perdido. ¿Qué se perdió en el Génesis? La relación con Dios. ¿Qué ocurrió en la maldición de la creación? Y el Hijo del Hombre, el gran yo soy, envió a su Hijo, o se hizo carne. Envió a su Hijo para que Él asumiese el lugar que nos corresponde a nosotros por haber cometido la infracción, por haber errado el blanco. Pecado es errar el blanco, por haber generado esa separación del hombre para con Dios. Y era necesario, muy importante, que el Señor, nuestro Dios, Yeshua Mashiach, Jesús, el Redentor, el Mesías, se hiciera como hombre para padecer, tomar el lugar que nos corresponde a nosotros para ser redimido, para ser justificado ante Dios. Eso fue lo que ocurrió y lo hizo por gracia, diga por gracia. Porque el hombre venía de cometer error tras error, error tras error. Podemos ver en la historia bíblica a través de los profetas cómo innumerables veces se le apartaban de Dios. Dios le dio la libertad al pueblo egipcio. Dios los bendijo infinidad de veces y en todas ellos volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios. 2000 años transcurrieron, de acuerdo con muchos estudiosos, desde el momento que salieron de Egipto hasta el nacimiento del Mesías. Y 4000 años desde el momento de Adán, para que la redención ocurriese. Son fechas aproximadas. Desde el pecado hasta el Mesías, aproximadamente 4000 años. Y sin embargo, escuche bien, sin embargo, fuimos redimidos, fuimos santificados los que creemos en el Señor y en Jesús como el Salvador. No todos son creación, mas no todos son santificados. Los que creen y obedecen las enseñanzas del Mesías, por lo que es lo mismo la Torá. Nosotros estamos siendo santificados, manteniéndonos en la obediencia al Señor, porque por desobediencia ocurrió lo que mencionamos en el Génesis. Fuimos hechos una nueva criatura a través del sacrificio del Mesías. Pero observe algo interesante y muy importante. A pesar de eso, no estamos en el huerto del Edén aún. A pesar de eso, la situación a nivel global sigue siendo difícil. Sigue habiendo gente mala, sigue habiendo serpientes engañosas, siguen viendo en la atmósfera flechas que pretenden sacar al hombre de su propósito.
Porque el plan de Dios aún no ha terminado. Diga, el plan de Dios aún no termina. Y estamos esperando la venida definitiva del Mesías para que eso se termine, se concrete y el gobierno del Señor esté instaurado plenamente y totalmente como era en el Valle del Edén, con el huerto del Edén, donde había una relación fluida con nuestro Padre. Hoy día, por esa acción del Maestro, por ese sacrificio suyo, por esa redención, tenemos la potestad de poder ser llamados hijos de Dios y poder tener una relación con Él a través de la fe y la oración. Diga fe y oración. Si hay fe, hay oración. Imposible que alguien pueda orar si no tiene fe. Podrá murmurar, pero es necesario que haya fe. En el Evangelio de Mateo, nosotros podemos leer cuando el Señor nos da la primera llave. Donde Dios establece la importancia de la fe hacia Él y lo que es el reino. Ok, en Mateo 5 se inicia en firme la enseñanza del Maestro en el Sermón del Monte. Nos habla de la misericordia, nos habla de nuestra identidad y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres que están en los cielos. Mateo 5, versículo 14. Versículo 14. Allí el Señor nos está diciendo quiénes somos para Dios. Somos luz. Pero esa luz se debe mantener activa cada vez que mostramos al Señor en nosotros. Porque entienda algo, el sacrificio del Señor en la cruz no fue eso, se murió y ya. No, Él está vivo y su Espíritu Santo está con nosotros. Es una promesa de Él. Y ese Espíritu viene a nuestra vida para que lo que inició el pecado, la desobediencia, la humanidad nuestra, que fue la que nos condenó en aquel tiempo, no se sobreponga por encima del Espíritu Santo que hay en nosotros. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del ¿dónde? Del polvo de la tierra. ¿Y Dios de qué crearon los animales? Dios dijo, tierra produzcan animales, que tengan vida, que tengan su especie, que se produzcan, etcétera, etcétera. Que hay un factor común entre las bestias y nosotros. La diferencia es que a nosotros nos moldeó Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza. Pero no solo eso, sino que nos dio de su esencia. ¿Para qué? Para que no fuésemos como los animales. Para que la naturaleza humana no se sobrepusiera sobre nosotros. Para que la naturaleza, los instintos animales no gobernaran nuestra vida. Para eso tenemos el Zoe, el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Él habita en nosotros. Él está vivo y vive en cada uno de los que nosotros, de los que creemos
en el Maestro, en el Yeshua HaMashiach, el Rey, el Señor. Y a través de esa conexión nos dio dones. Diga, nos dio dones. Nos dio dones. Y esos dones se manifiestan en los frutos. Diga, frutos. Fruto. Somos luz y damos los frutos que Dios ha colocado en nuestra vida. Por eso, usted tiene que estar pendiente, no de la vida material, porque si usted se rige por la lógica humana en la vida material, siempre va a ser engañado por el mal. Repite conmigo, el mal se fundamenta en lógica humana para engañar. Y mire cómo engañó a Eva, diciendo verdades y mentiras. En todo tiempo, cuando usted esté en su trabajo, va a haber flechas del enemigo que van a pretender que se aleje de Dios. Pero lo maravilloso, lo grandioso del Padre amado, que Él nos ha dado luz, nos ha llamado a ser luz, nos ha tomado como hijos. Porque si estudiamos la Biblia, vamos a ver que habla de los hebreos. Y usted dirá, yo no soy hebreo. No nací en Judá. Yo nací en Cabima, o nací en Menegrande, o nací en Venezuela, o nací en Chile. Entonces, si usted nació en Judá, nació que digo en Chile, nació en Perú, o en cualquier lugar de eso, usted no va a decir, no, yo no soy yo porque no nací allá, no soy hebreo. Olvídese. Porque por la redención del Señor, solamente por amarle, creerle, le dio la potestad de ser hijo. Árbol injertado, olivo injertado en la raíz genuina que es nuestro Señor Padre amado. Y si usted se relaciona todos los días, escudriña su palabra y la cumple, la naturaleza de esa nación está en su vida. Palabra del Señor, eso está en Isaías 50 y tanto. 57, 56. Discúlpeme, porque son tantos versículos que hay que ir detallito. Pero está allí, está escrito en la palabra. La naturaleza del Señor para los extranjeros que fueron injertados en el olivo, que testificará del Señor, porque somos testigos. Injertado en el olivo silvestre. El olivo silvestre que fue injertado en el olivo principal, natural hebreo. Somos parte de ese pueblo. Y cuando el Señor le dijo a Pedro sobre esta verdad, ¿cuál verdad? Que él era el Hijo de Dios, estableceré mi iglesia. Sobre esa verdad llamará a los hijos en todas las regiones del planeta. En todas las regiones del planeta, y serán una nación, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Entonces usted tenga por entendimiento que la iglesia es el pueblo de Dios. No hay dos pueblos, porque la teoría de la sustitución, o la sustitución como tal, ocurrió cuando el Mesías tomó el lugar nuestro. No el pueblo judío. Nosotros nos unimos a esa gracia que el Señor nos ha dado a través de la historia y mantiene hoy día. Y que nos hace sentirnos hijos de Dios y ser hijos de Dios. Porque es una decisión. Es su mente, es su corazón conectado íntimamente, profundamente con nuestro eterno Señor. No con el mundo. No con lo que dice el mundo. Porque para el mundo, usted es un número más. El mundo no nos quiere. Porque él se gobierna por otra vía. Dijo el Señor, viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. La gracia nos renovó. La gracia nos restauró. La gracia nos redimió. La gracia nos justificó. En la cruz fueron colgados todos nuestros pecados. Y la maldición que aparece en la ley fue colgada allí. Por eso el Señor en alguna parte de la ley de Levítico ya no utiliza esa expresión que refiere
ojo por ojo y diente por diente. No, el Señor no estableció eso. Su manifiesto o su dirección era amar los unos a los otros. A no utilizar la justicia como venganza. No, la justicia no es venganza. La justicia tiene que ver con el amor del Señor, con la actitud del Señor, con hacer lo que al Señor le agrada. La venganza es de Él. Él tomará en el tiempo determinado el juicio que debe acontecer para los que no creyeron y se apartaron de su ley. En el libro de Juan, nosotros leemos esto. Un segundo. Búsquenme allí donde está Nicodemo. El pasaje de Nicodemo. En el Evangelio de Juan. Nicodemo era esto es Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has visto de Dios, que has venido de Dios por Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es arrepentirse de la vida que se tenía antes de conocer al Maestro. Nacer de nuevo es reconocer que Él es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Eso es nacer de nuevo, romper con el viejo hombre y establecer un nuevo hombre en nuestra ser, en nuestra vida. Permitir que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo habite en nosotros. Es el nacer de nuevo. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Tú podrás saber mucho, podrás tener la Biblia metida, la ley en la cabeza, pero tu actitud no se corresponde con el mensaje del Señor. La palabra rabí significa maestro. Sin embargo, al maestro, a Yeshua, era un rabino o un rabino cuya enseñanza no era como la de los rabinos judíos. De hecho, él dice en Mateo 11, mi carga es suave y ligera, mi yugo. Se refería a la ley como él la enseñaba. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió el Mesías: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, si no se arrepiente y recibe al Señor, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Yeshua y dijo: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Bien. Ese es Juan 3. ¿El mismo? Sí.
Pero lo que quiero es manifestar que muchos hacen que es muy difícil. Diga, creer en el Señor es una decisión. Dios nos permite, nos dio la potestad de poder escoger la vida o la muerte. El Señor nos dice en el libro de Deuteronomio, os doy la vida o la muerte. Usted escoge. Y la vida es estar unido en Él, es tener coinonía con nuestro Dios, es seguir su ordenanza, su enseñanza, es manifestar la luz que somos en cada lugar, en cada sitio donde nos encontremos. Es resplandecer conforme Él nos ha dicho. Es vivir en justicia plena. Es como lo establece el Salmo 58, Isaías 58, donde nos refiere cuál es el ayuno que el Señor quiere. Es vivir con misericordia, es no juzgar, sino perdonar, es amar, es bendecir, es tener nuestra mirada y nuestro enfoque en Yeshua HaMashiach, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vive y vive. Amén. Nuestra actitud de ser renovado, de ser restaurado, de ser redimido, es sumamente el logro más importante que cualquier persona que en este tiempo se encuentre apartado de Dios consigue. Es la genuina meta, el genuino éxito, poder ser certificado para entrar al reino de Dios. Dignificado. Dios nos hizo dignos para ingresar a su reino. El punto que hoy hemos hablado tiene que ver precisamente con esa actitud que el ser humano a través de la historia ha mantenido en muchas regiones apartado del Señor. Pero diga, usted ha tenido la gracia, diga, tengo la gracia y el gozo de haber sido escogido, llamado, resguardado, salvado por mi Padre eterno. Amén. El Señor dijo, mi oveja escucha mi voz y me sigue. ¿Y cuando usted escucha su voz? Cuando siente la necesidad de conocer al Maestro, cuando siente la necesidad de escudriñar su palabra y hacer la obra. Diga, hacer la obra. No es oír y anotar y ya. No, es hacer la obra. Es saber que al Señor nos colocó en los salmos que no debemos andar con pecadores. Ni oír, pues no es precisamente andar. La palabra original dice ser influenciado de pecadores. Así dice la palabra en hebreo. ¿Por qué? Porque los pecadores son los que necesitan ser salvados. Es no ser influenciado ni obedecer recomendaciones de pecadores. Y también dice el Salmo 1, y no me he sentado en silla de escarnecedor. Eso significa que no me he prestado a hacer burla y a humillar a otras personas. Porque Dios condena eso. Dios nos ordena amar los unos a los otros. Y aún a pesar de que Dios reprende eso, nos da la oportunidad. Porque Dios ama, diga, Dios ama su creación. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Amén. Gloria al Señor. En Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Perdón? Dios nos hizo dignos para ingresar al reino. Eso es lo principal. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5.
Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Diga, por fe andamos. Entonces, si alguien te dice algo que pareciera que es verdad, tú no tienes que guiarte por esa verdad. No la niegues, pero no te guíes por ella. Guíate por fe. Lo que el Señor ha dicho de ti, eso es. Tal cual como lo vivió Abraham. Abraham vio su cuerpo todo malo, todo viejito, pero fue firme. Su fe estaba por encima de lo que él estaba viendo y Dios le dio lo que él le había prometido. Amén. Amén. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentarnos al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Comprenda, fuimos salvados del pecado original y estamos en la gracia, dando la oportunidad de arrepentirnos si hacemos algo malo. Esto es que en ese momento el Señor va a venir, pero el arrepentimiento estuvo oportuno y lo malo que hiciste, que pudo haberte sacado de la santidad, Dios no dice, no. Se arrepintió y cambió. Por tanto, la gracia lo favoreció. Véngase conmigo, donde está el gozo del Señor. Pero quien no lo hizo, en los talentos lo podemos ver. La persona, a uno le dieron mucho, a uno poquito y a otro uno. Pero el que le dieron uno, no aprovechó su talento, sino que lo escondió. Fue infiel ante una responsabilidad que le dio el Señor. ¿Y qué pasó? Que por haber sido mal siervo, le quitaron el talento que le habían dado. Y no solamente, sino que fue a crujir de dientes. Mientras que los que fueron obedientes, hicieron lo que se les mandó, obraron conforme a la ordenanza del Señor, ellos fueron al gozo del Señor. Tal cual ese ejemplo, así es. Dios nos da dones, Dios nos da cosas extraordinarias. Lo que recibimos por gracia debemos repartir o debemos favorecer a otros. Eso agrada al Señor y es nuestro deber ser. Y recuerden algo, el libro de Proverbios dice, quien le presta a alguien, quien le da al pobre, así lo dice, quien le da al pobre, al humilde, al necesitado, le presta a Dios. Y Dios paga y paga bien. Porque a él el dinero no le interesa, a él le interesa el amor que manifestemos. Por eso, cuando él dice, el ayuno que yo quiero es que sean de misericordia, practiquen la misericordia, ayuden al desamparado, al huérfano, a la viuda, al anciano, al necesitado. Y eso es para mí mi mejor ofrenda, mi honra para mí. Es lo que el Señor quiere. No darle grandes cosas y portarse mal. No hacer grandes cánticos y portarse mal. Hay problemas con la energía eléctrica. Tenemos problemitas cuando debe ser eso lo que hace que se vea de pronto la imagen. Bien. Damos gracias al Señor. Esperamos que en estos momentos, en este tiempito que podemos conversar, este mensaje haya sido de satisfacción y ha llenado su corazón y aumente su fe. No dudes, diga, no dudes, mantente firme, confía, no temas, dice el Señor, porque yo soy tu Dios quien te bendice. Amén. Gracias, Padre amado, bendito Rey, Señor Dios Todopoderoso. Tuyo es el poder y la gloria, oh Rey. Tuyo es la bendición, Señor. Padre, oramos por nuestra nación, por Venezuela. Oramos por este país y oramos por las familias del continente. Pero particularmente oramos, Padre, por las vidas que hay en Venezuela.
Abraham te dijo una oportunidad, Señor. Si hay algún justo, destruiría a Sodoma o Gomorra. Y tú dijiste, si hay 10